La típica, la moto la mandé a servicio ayer, me la entregan tarde hoy y viene fallando. Voy a Punk y para acabarla de fregar, como es tarde ya casi no hay nadie en carretera y está de la chingada porque si me llega a dejar botado, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Mi iPhone, después del Cardonla, se murió. No tengo el control remoto para lo del dron. Pero ya revivió. Estaba fallando. Yo no sé si es por las temperaturas extremas o la altura, no sé. Cada noche hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo es pasar toda la información al disco duro. Esto he tenido pues disciplina ahora que estoy en este viaje. Tengo una cámara para la moto, una para el casco, los celulares, la cámara que siempre llevo en el pecho, más la cámara grande, la reflex, ¿no? Entonces cada noche pues esto es una tarea que me lleva entre media hora y una hora porque pues veo los videos y me emociono. Muy emocionado porque el regreso va a ser fantástico. Va a ser 3 días otra vez bien duros, pero ya conozco la carretera, eso es una ventaja. Lo segundo es que ya sé dónde puedo parar a hacer mejores fotos, tomas con el dron, que también ahorita me metí a estudiar cómo manejar el dron. Soy pésimo para la tecnología. Pues mis videos son tan cutres, tan mal hechos, ¿no? Hay otros más expertos, ¿no?, en hacer estas cosas. Yo vivo el momento y a veces hasta se me olvida hacer fotos o video porque es tan bonito lo que estoy viviendo en ese momento. Cada día también antes de iniciar leo, tengo esta guía de India. Entonces cada noche leo los pueblos o ciudades o lugares interesantes que voy a hacer en la ruta. Entonces esto es parte también de la talacha que hago todas las noches. Yo ya tengo una ruta definida, pero India es un universo. Vamos a poner a trabajar. Lo que estamos viendo acá es lo que ellos llaman los stupas. Son monumentos de oración y se ven por el camino, ¿no? Ahorita voy para allá, tengo que ir a hacer el Tanganla, está a 5.200 y pico de metros. Esta es la carretera de salida de LED. Es increíble el contraste de esta aridez al verde de este lado. Y lo interesante es que aquí adelante está el río Indus, que es el Ganges, el río más sagrado de la India, el río más importante. Baja de estas montañas de los Himalayas. Voy un poco tarde porque se tardaron muchísimo con entregarme la moto en el servicio, pero bueno, ya vamos de camino a Punk. La típica, la moto la mandé a servicio ayer, se tardaron más de la cuenta, me la entregan tarde hoy y viene fallando. Viene perdiendo potencia. Voy a Punk, pero antes tengo que llegar al Tanganla Pass, que son 5.300 metros de altura. Para acabarla de fregar, como es tarde ya casi no hay nadie en carretera, está de la chingada porque si me llega a dejar botado, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Quiero llegar al menos hasta el alto, porque del alto ya puedo comenzar a bajar con la moto rodando, ¿no? Trae un ruido en el motor como si tuviera algo suelto, como una cadena suelta o algo. Ya está haciendo mucho frío acá arriba, ya comencé a ascender al Tanganla Pass. Allá abajo se ve la carretera. La chica, en fin, vamos para adelante.
Hoy ha sido un día de la fregada. La cámara Garmin, ayer que subí a Cardunla, funcionó hasta que bajé. Ya no volvió a funcionar. No reconoce la tarjeta, no funciona. Ayer me quedé hasta las 12 de la noche viendo eso. La moto se la llevaron al servicio ayer. La idea era que me la entregaran hoy, tipo 9 de la mañana. No la entregaron hasta las 2:30 de la tarde, que yo necesitaba llegar aquí a Pan. La idea era haber hecho videos en el camino con el dron, con la función esta del follow me y toda esa chingadera y todo ese cuento. Y lo típico cuando le hace servicio a la moto, ¿qué es? Que falla. Yo paré a revisar, pero ¿qué voy a revisar yo? Yo no sé de mecánica, ¿no? Lo que yo sé es muy básico. Entonces, rogando que no me fuera a dejar botado, hice el alto de Tanglang La, que son 5.200, 5.300 metros de altura, cagándome del frío de arriba. Los que tenemos moto y los que viajamos en moto, sabemos lo estresante que es viajar cuando la moto tiene problemas, cuando no está respondiendo al 100. Entonces, pues nefasto, porque si me hubiera entregado la moto a las 9 de la mañana como era el plan, la idea mía era haber salido a darle una vuelta para revisarla, que estuviera bien, y ahí sí ya tipo 11 o 12 del día lanzarme aquí. Yo calculaba unas 6-7 horas haciendo los videos y todo, pero bueno. Entonces la moto viene con problemas. De aquí me espera una carretera muy difícil, me espera esta garganta que es pura terracería, que es brutal, y luego hacer el Baralacha, que es, es el otro alto que de todo lo que he hecho hasta ahora es el peor, o sea, el más difícil. Si la moto no está al 100 me puede dejar tirado en Baralacha y eso sería la locura, ¿no? Cuando ya logré llegar a Tanglang La, comencé a bajar y le dije, bueno, pues ya de lo perdido, pues saquemos el dron y vamos a hacer unas tomas aquí con los nómadas, con los pastores nómadas en esa meseta tan bonita. Pues saco el bendito dron y no se pudo enlazar. Oh my God. O sea, que no reconocía el perfil, que no pudo descargar mi perfil. Tuve muchos problemas con mi iPhone, que es donde traigo la aplicación del DJI. El frío afecta mucho los equipos iPhone. No son buenos los iPhone. El caso es que yo traigo los dos teléfonos, pero por practicidad en el iPhone tengo las aplicaciones, pues el otro lo uso para navegar y el iPhone para esto. No pude enlazar el dron, media hora, 40 minutos, una hora y nada. O sea que tampoco hice tomas con el dron. Lo bonito de todo fue que estando yo ahí al lado de los nómadas, pues se vinieron varios niños y pues vieron, tocaron la moto, me hice fotos con ellos. O sea, estuvo padre. Pero bueno, aquí ya estoy en Pank, que es la parada obligada antes de emprender la ruta hacia Sarchu, Baralacha y Jispa. Mañana debo dormir en Jispa. Aquí estoy en altura de 15.280 pies y aquí está el hotel donde voy a dormir. Y bueno, pues ya llegué, estoy contento. Ya bajé los videos de hoy, las fotos, lo que se pudo hacer. Ya pude enlazar el dron. Mañana lo voy a volar antes de salir para estar seguro que ya está enlazado. La moto, pues no hay mecánico aquí en Pank. Conocí unos muchachos, vienen 23 muchachos en moto. Cené con ellos, estuvo muy cotorrón. Ellos van para Le. Pues mañana toca seguirme así. La idea es salir temprano por si ya la moto no da para más, poder ver cómo subir un camión o algo. Me preocupa mucho quedarme atorado en Baralacha, porque es muy frío, eso está lleno de nieve y de ríos y de vados. Yo confío en la moto. Mañana voy a ver si alguien más por ahí parece que sea mecánico. Si no, en el camino siempre hay mecánicos espontáneos, ¿no? Bueno, acá está mi habitación para esta noche. Es un lugar bastante agradable. Aquí las camas son muy grandes porque lo que se acostumbra es que duermen 4 o 5 personas, ¿no? Pago por esto $10, ¿no? Hace un frío de la fregada, estamos a 5.000 metros de altura. Hagan de cuenta que están durmiendo en el Nevado de Toluca. Son las 9:15. A las 10:30 quitan la luz porque aquí es como una planta de diésel. Hoy usé los guantes estos, muy importante. Hoy me tocó usar los Razer Gloves, los de baterías. El Tanglang La Paz tiene 5.200, 5.400 metros de altura. El frío era una cosa demoledora.
Entonces pues uso estos guantes, ya puse de hecho a cargar las pilas otra vez, unos guantes que se ponen pilas que uso en los rallies de resistencia, en los Iron Bot. No, la moto no tiene nada y básicamente, o sea, esa era la idea, ¿no? Hacer el viaje en una moto como en las viejas épocas, una moto de 500 centímetros cúbicos, con cero ayudas electrónicas, puro manejo, puro disfrute. He disfrutado muchísimo esta expedición, la he sufrido también. Me gusta viajar en moto así. No sé qué más haría si no estuviera viajando en moto. Eso lo he venido pensando mucho en este viaje, porque en el casco no tengo música, por seguridad, porque aquí en las curvas tocan el claxon muy fuerte para avisarte que hay los camiones ocupando toda la vía. Entonces he pensado mucho de esto, ¿no? De todas las privaciones que tiene uno en estos viajes, pero todas las satisfacciones que se tienen a la vez, ¿no? Seguimos viviendo un sueño, ¿sí? Seguimos viviendo esta fantasía de viajar en moto.